El artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Y atención, este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. La libertad de expresión. A ver, se nos reconoce. Tiene 5 apartados. El apartado 1 es: se reconoce y protege los siguientes derechos. A expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito, cualquier otro medio de reproducción. Vale, aquí podemos expresar y difundir pues, los pensamientos e ideas, todo lo que queramos siempre con el respeto que ya sabemos, o sea, el límite es en no vulnerar otros derechos, respetar a los demás, ¿no? Bueno, aquí ya hemos visto lo que es la libertad ideológica, libertad de religión, lo que hemos visto antes que estaba en relación con el artículo que vimos antes, el 16, pues aquí tenemos derecho a expresarlo, además, y a difundirlo. Tenemos también, o sea, también se reconoce y protegen los derechos, lo siguiente, el apartado B dice la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Podemos escribir artículos, libros, publicarlos. El apartado C, a la libertad de cátedra. Este derecho va para los profesores que dan clases pues de la forma que ellos crean más oportuna. Los profesores, los docentes de universidad, siempre que se respeten los programas oficiales, pues o el ideario que tenga el centro, pues lo pueden hacer a su forma. Esta es la libertad de cátedra. Y el apartado D, a comunicar, derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Es interesante esto de veraz. Por cualquier medio de difusión. Comunicar o recibir libremente información veraz se refiere a que los periodistas, esto va para los periodistas, antes de lanzar una noticia, por lo menos tienen que comprobar antes que eso sea cierto, tienen que hacer averiguaciones, tienen que preocuparse de que la noticia que están dando sea veraz, no dar una noticia errónea queriendo, o sea, no dar falsas noticias queriendo. No quiere decir, es cierto que con la intención de dar una noticia y de dar una información veraz, pues con esa intención, pues resulta que esa información no es cierta. Bueno, pero no lo han hecho queriendo. Quiere decir que por lo menos se preocupen por verificar esa información. La ley va a regular el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Esta cláusula de conciencia y este secreto profesional se está refiriendo al de los profesionales, los medios de comunicación, a los periodistas, porque lo que es la cláusula de conciencia y el secreto profesional en otras profesiones, los médicos, eso va a estar regulado, o los curas, por ejemplo, va a estar regulado lo que es en el artículo 24. Más adelante lo vamos a ver. Pero esta cláusula de conciencia pues, se refiere a lo que estamos viendo, a la información, a los medios de comunicación. Continúa el artículo 20 con el apartado 2 diciendo: el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura. De ningún tipo de censura previa. Bueno, esto nos tiene que quedar muy claro. Censura, la Constitución no permite que haya censura previa, no permite censura. A ver, nos puede parecer, y por ahí a veces se han visto que hay alguna noticia, algunas informaciones que después se retiran. Sí, bueno, no sé cómo será ni cómo se llevará a la práctica esto de forma real. Pero sí es cierto que tenemos que estar pendientes de que este derecho, como siempre, colisiona con otro tipo de derechos. Por ejemplo, está también es habitual con lo que es el derecho a la intimidad, o a la intimidad o a lo que es el derecho al honor y a la imagen. A ver, se está dando una noticia y se está vulnerando otro tipo de derecho, pues aquí ya entra en colisión y ya, bueno, ya censura no puede haber, pero lo mismo, pues ese acto de comunicación, de información, como queramos llamarlo, pues puede entrar a vulnerar otro tipo de derecho. Entonces hay que retirarlo, pero por otros motivos. El motivo siempre tiene que ser ese derecho que sea la inviolabilidad la inviolabilidad que esté vulnerando la intimidad personal o la imagen o el derecho al honor o otro tipo de derecho. Pero no tenemos censura. Apartado número 3 del artículo 18. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier
ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando siempre el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Esto es lo que vemos nosotros, pues que en los medios de comunicación, pues vemos que están las emisoras que son dependientes del Estado, ¿no? Y pues ahí en estas emisoras que son dependientes del Estado, la ley establece el tiempo que tienen que salir cada noticia de cada partido político. Por ejemplo, no puede hacer que un partido político pues tenga más que otro. Todo eso va en representación también de la representación que tenga en la sociedad, ¿no? Cada partido, por ejemplo, los horarios, los programas infantiles, todo eso está regulado por una ley. Los que son las noticias que son más de interés, otras que son menos. Todo esto está recogido y garantizado en el derecho en el 18.3. Y el 18, mira la 18, perdón, estamos con el artículo 20, el artículo 20. Ahora el 20, el apartado 4. Pues nos dice que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Lo que hemos comentado antes, que esto a veces puede confundirse con lo que es censura. No tenemos censura. Puede ser que alguna noticia se retire o algo, pero en virtud de este derecho que tenemos aquí del 20.4. Nuestros derechos, bueno, esto también va un poco en decir eso, que nuestros derechos sabemos que el límite de los derechos de cada uno, pues comienzan cuando está el derecho de los demás. Es siempre el respeto ese. Es que se puede opinar, pero no se puede insultar a una persona. Y para eso tenemos ya también recogido anteriormente en el 18 lo que es el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen. El último apartado del artículo 20, el 20.5, es que solo puede acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Tiene que ser, es una medida judicial este secuestro de publicaciones. O sea, cuando se retira del mercado, pues la venta de ejemplares que se hayan publicado o cuando se tienen que retirar, vale, a las personas que ya la hayan comprado, eso ya se quedaron comprado. Pueden retirar las publicaciones nuevas. Y si les pillan además intentando difundirlo, pues eso es delito, ¿no? Porque es una resolución judicial, una orden judicial la que está ahí funcionando. No podemos ir en contra de ello. Artículo 21. El apartado 1 nos dice que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. No hace falta pedir permiso. Siempre que no sea violento y que no haya armas de por medio, no se necesita pedir permiso ninguno. Ahora, el apartado 2 nos dice que en los casos de reuniones en lugares públicos, en lugares de tránsito público y manifestaciones, pues entonces se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Atención aquí, en peligro para personas o bienes, no animales, que he visto por ahí una pregunta de animales. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que cuando nos vayamos a reunir en sitios de tránsito público o en las manifestaciones, se va a convocar una manifestación. Bueno, pues eso sí hay que comunicarlo previamente a la autoridad. No se solicita autorización, se comunica. Y solo se pueden prohibir cuando existan razones fundadas. Pero razones fundadas desde el orden público, o sea, que se vaya a alterar el orden público, no por cualquier motivo. Orden público, o sea, se altere el orden público, haya peligro para personas o para bienes. Artículo 22. Las asociaciones. Se reconoce el derecho de asociación. Pues si hay un grupo de personas que tienen intereses comunes, se pueden asociar. Las asociaciones que persigan fines o tengan medios tipificados como delitos, pues son ilegales. Está también muy clarito. El apartado 3 nos dice que las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deben de inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Bien, es a efectos de publicidad porque
Si se inscriben en un registro, pues se dan a conocer y bueno, tendrían otras ventajas como podrían obtener subvenciones, es otro tipo de cosas. Pero no es necesario que se inscriban. Puede ser una asociación que se ha formado y no tiene por qué estar inscrita. O sea que tienen que inscribirse a los solos efectos de publicidad. El apartado 4 nos dice que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades pues en virtud de resolución judicial motivada. Se nos repite, ¿no? La suspensión en caso de resolución judicial motivada. Y el apartado 5 nos dice por último que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Pues está claro, las asociaciones que tengan algún parecido a los militares que quieran asimilarse, parecerse, y las asociaciones secretas. Hay por ahí algunas asociaciones pues que aparentemente dicen que tienen fines sociales, pero tienen unos fines ocultos. Están secretos, tienen fines que son ilegales y están de forma oculta. Pues estas están prohibidas. O sea, las asociaciones secretas y las que son de carácter paramilitar. Artículo 23. El derecho de participación o los derechos políticos también se llaman. Nos dice el apartado primero que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Esto es lo que se le llama derecho de sufragio activo, que es poder votar, o el derecho de sufragio pasivo, que es presentarse a las elecciones. El apartado 2 nos dice, asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen la ley. Vale, bueno, pues esto es poder, o sea, es el derecho a trabajar en la administración, a ser funcionario en la función pública. Y también el derecho, lo de los cargos públicos, pues estos son elegidos, por ejemplo, los cargos públicos, pues son concejal, alcalde, diputado, presidente del gobierno, ministro. Artículo 24. El apartado 1 nos dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Esto es lo importante, ¿eh? Que la indefensión nunca se debe de dar, nunca. Si no es que no permite ni siquiera a la persona defender sus derechos. Claro, no se le puede, no puede consentirse que no se pueda defender. Bueno, el apartado 2 nos dice, asimismo, todos tienen derecho a una serie de cosas. Vamos a ver. Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Bueno, después nos continúa diciendo que la ley se regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. O sea, los familiares y por razón de secreto profesional, como son, pues curas, médicos, abogados, estos se acogen al secreto profesional y no tienen obligación de declarar. A ver, este artículo habéis visto a todo lo que se tiene derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que ya se sabe con antelación, antes de que se celebre el juicio, a la defensa y asistencia de abogado, esto siempre, o sea, las conversaciones con el abogado son secretas, solo se podrían intervenir cuando se tratara de terrorismo. De hecho, hubo un juez famoso, un ex magistrado, que ya no lo es, que fue expulsado de la carrera judicial precisamente porque vulneró el derecho este. Era una trama de corrupción política, pero no era terrorismo, con lo cual no se pueden intervenir las conversaciones del abogado con la persona en cuestión. Vamos, no se puede, nunca intervenía, no sé qué sea, por motivos de terrorismo. Tienen derecho también a ser informados de la acusación. Esto es importantísimo, si no, no se sabe de qué se le ha acusado, claro, si no, no se podría defender tampoco. Procesos sin dilaciones indebidas, derecho a utilizar todos los medios de prueba para la defensa, los que estén permitidos en derecho, claro está,
Y tienen derecho, importante esto, a no declarar contra sí mismo, ni a confesarse culpable. Esto de no declarar contra sí mismo y a confesarse culpable, o sea, a no confesarse culpable, esto es solo en el derecho penal. De hecho, se les permite mentir. Dice, la confesión no es suficiente para condenar a una persona. Claro, al acusado, el acusado puede mentir perfectamente. Los que no pueden permiso son los testigos o los técnicos, los peritos, los demás no. Pero el acusado sí. Presunción de inocencia, también tienen derecho. O sea, el que tiene que demostrar la culpabilidad de la persona es el que acusa. Y lo que dijimos antes, que los parentescos, los parientes no tienen la obligación de declarar. Artículo 25. A este artículo se le llama el derecho de legalidad penal. Y nos dice, el apartado primero, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Claro, mira que este se parece un poco, o recordará lo que era el artículo 9, que era la irretroactividad de las normas no favorables. ¿Os acordáis? De las disposiciones no sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esa irretroactividad, un poco parecido a aquello, pero en este caso, en el artículo 25, nos está hablando de la legalidad penal, o sea, del derecho, del principio de legalidad penal. Y no se puede ni condenar o sancionar por acciones u omisiones que en el momento que se produjeron no eran un delito. Pues está clarísimo. El apartado segundo nos dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. No podrán consistir en trabajo forzado. Esto no sé si os recuerda también a algo. ¿Vale? También decíamos que estaban las penas prohibidas, ¿os recordáis que eran las torturas, los tratos, tortura, tratos inhumanos, degradantes, todo eso? No estaba permitido, estaban abolidos. La pena de muerte estaba abolida. Vale, pues esto también es un poco, también con este artículo 25.2. Que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Y no podrán consistir en trabajo forzado. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social. El condenado, que os quede claro, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Bueno, esto pueden ser también preguntas de examen, o sea, en prisión se siguen teniendo los derechos fundamentales. El último apartado del artículo 25 nos dice que la administración civil no puede imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen lo que es privación de la libertad. Eso no está para la administración civil. Imaginarse la administración civil ordenando la prisión de alguna persona. Eso no, eso solo puede hacerlo un juez. Eso es penal, en el ámbito penal. Artículo 26. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Sí, esto quedó ya un poco antiguo y del pasado. Era como que había los tribunales estos, trataban cuestiones como lo del buen honor de la profesión o la respetabilidad del ejercicio. Entonces, por estos motivos, pues expulsaban a una persona de la profesión. Ya podían ser colectivos como abogados, médicos, arquitectos. Esto es algo ya del pasado. Artículo 27. Este tiene 10 apartados. 27.1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. El derecho de educación para los alumnos. Y la libertad de enseñanza se refiere a los profesores. El 27.2 nos dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Bien, este artículo recordad que estaba muy relacionado con el artículo 10, la dignidad de la persona, sobre todo la parte del libre desarrollo de la personalidad.
Aquí está. Aparte, esto que habla que tiene que estar en la educación, lo que es el tema de los principios, o sea, enseñar lo que es el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, pues la verdad que es bastante importante. Yo no sé, creo que no se está dando en el sistema educativo nuestro, pero es interesante e importante que los niños también sepan un poco cuáles son los derechos fundamentales. El apartado 3, el artículo 27, nos dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El apartado 4 dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La que es obligatoria y gratuita sabemos que es lo que le llamamos la ESO. Será obligatoria y gratuita, la básica. El apartado 27.5 dice los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Bueno, el apartado 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Se trata de eso, de poder crear colegios privados. El artículo 27.7. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración, con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Eso ya sabemos, ¿no? Que los colegios que reciben fondos públicos, pues tanto la administración como los profesores, los padres, hasta los propios alumnos, pues participan a través de lo que es el consejo escolar, el AMPA, los delegados de curso, etcétera. El apartado 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Pues sí. El apartado 9 del artículo 27 nos dice que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Esto es lo que son los colegios semipúblicos, lo que le llaman también como concertados, ¿no? El artículo 27, el punto 10. Pues se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. El artículo 28 tiene dos apartados. El apartado primero nos habla de los sindicatos, dice todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados y a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. Regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. O sea, todos se pueden sindicar libremente, salvo, como siempre, esto también lo vimos ya en los artículos 6 y 7, recordáis, del principio de la Constitución. Y como siempre hay excepción para lo que son, fijarse las palabritas estas, armados y militar, o sea, fuerzas o institutos armados y los que sean cuerpos sometidos a disciplina militar. Para eso, excepciones. Se puede limitar, la ley lo podrá limitar o exceptuar. Y lo que sí regulará la ley, las peculiaridades de estos sindicatos para los funcionarios públicos. Bueno, la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. Ese es el apartado 1 que nos habla de los sindicatos. El apartado 2 nos habla del derecho a la huelga, o sea, el 28.2. Aquí es donde se recoge el derecho a la huelga y es un derecho fundamental, como estamos viendo. Dice, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá la garantía precisa para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La huelga, sabemos ya, es un derecho, pero choca con otro derecho, que es el derecho a trabajar. O sea, hay libertad para hacer huelga, pero también hay libertad para ir a trabajar. Quiero decir que aquí en el tema cuando hay huelga muchas veces, pues que sepamos que es delito cuando alguien impide a una persona ir a trabajar, lo obliga a hacer huelga. Los actos vandálicos, todo lo que se produce durante la huelga también sabemos que está catalogado como delito. Importante también la previsión, que no se nos olvide, se puede hacer huelga, pero siempre teniendo en cuenta los servicios mínimos indispensables. Artículo 29. Y este es el último de la sección primera, derechos fundamentales. El último de los derechos nos dice el artículo 29, todos los españoles
españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. O sea, por escrito siempre. Y los españoles pues tendrán el derecho de petición individual y colectiva. Ahora, el apartado 2, continúa el apartado diciendo que los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, recordad, los armados y militares, pues tendrán excepciones, ¿no? Dicen que estos miembros, los miembros de las fuerzas e institutos armados y cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo de forma individual y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.